Bueno, muy buenas tardes, doctora Luna. En esta oportunidad vamos a exponer lo que son las anomalías placentarias y alteraciones de la membrana placentaria. Pues bueno, vamos a empezar describiendo algunas anomalías de posición, en las cuales vamos a tener en primer lugar lo que son las implantaciones anómalas. Pues bien sabemos que el blastocisto se implanta habitualmente en la parte superior del endometrio y del cuerpo del útero, aunque puede hacerlo en otras regiones de la mucosa uterina sin consecuencias negativas para su desarrollo. No obstante, cuando se implanta cerca de lo que va a ser el orificio cervical interno, la futura placenta, al obstruir dicho orificio, va a impedir la salida del feto durante el parto. Esta anomalía es conocida como la placenta previa y suele provocar hemorragias en el transcurso de los últimos meses de embarazo. Ocurre un sangrado vaginal indoloro con sangre roja y brillante. Esto es más o menos después de las 20 semanas de gestación. Si el sangrado es intenso o si el estado fetal es preocupante, está indicada la extracción quirúrgica inmediata del feto y generalmente por cesárea. Otra categoría de anomalías son las anomalías de forma, en los que en lugar de poseer la forma de un disco, la placenta va a poder presentar otras variantes morfológicas, como es la placenta bipartita o tripartita, lo cual quiere decirnos que la placenta va a tener unos dos o tres lóbulos incompletos y los vasos umbilicales van a pasar de un lóbulo hacia el otro antes de unirse al cordón umbilical. Otra anomalía de forma es lo que es la placenta doble, triple o ya sea múltiple. La placenta tiene dos o más lóbulos separados y el cordón umbilical va a enviar ramas a cada lóbulo. Cabe recalcar acá que la retención de un lóbulo después del parto va a producir complicaciones hemorrágicas y de infecciones. Bueno, le cedo la palabra a mi compañero. Bien, continuando, yo les voy a hablar sobre lo que es la placenta sucenturiata. La placenta sucenturiata es una anomalía morfológica de la placenta donde se presentan uno o más lóbulos accesorios por fuera del cuerpo placentario. Puede ser de diferentes tamaños y están conectados entre sí mediante vasos sanguíneos con la placenta principal. El lóbulo accesorio se desarrolla a partir de las vellosidades coriónicas no asociadas al corión leve. La incidencia estimada de esta anomalía a nivel mundial es de aproximadamente un 1% y los principales factores de riesgo pueden ser la edad materna avanzada y el antecedente de haberse sometido a una fertilización previamente. Bien, ahora les voy a hablar sobre lo que es la placenta membranácea. En raras ocasiones todas las membranas fetales están recubiertas por vellosidades funcionales. Entonces la placenta se desarrolla como una estructura membranosa delgada que ocupa toda la periferia del área abdominal. También se puede denominar placenta difusa y una característica que tiene es que al momento de dar a luz va a ser muy difícil separarla después del parto. Entonces es muy propensa a dar lugar a una hemorragia ya que no se desprende fácil. Entonces sí o sí necesita una intervención quirúrgica para, bueno, para extraer la porción que puede quedar, ¿verdad? Bien, ahora les voy a hablar sobre la placenta fenestrada. Este tipo de placenta está ausente, la porción central de la placenta discoide, entonces en algunos casos hay un agujero en la placenta, pero el efecto suele incluir solo a tejido velloso, con una placa coriónica íntegra. Entonces, al momento del alumbramiento, puede sospecharse erróneamente de la retención de un resto placentario. Entonces, de igual manera, luego de dar a luz, va a ser muy necesario la intervención quirúrgica. Muy buenas tardes, doctora María Luna Leiza. Bueno, yo voy a continuar la exposición de mi compañero. Hablando primero sobre la anomalía de forma en raqueta, pues tenemos que
Pues básicamente es un tipo de anomalía de inserción del cordón, del cordón umbilical. Como pueden ver en la imagen, pues el cordón en vez de insertarse en la zona central de la placenta, lo hace en bueno, lo va a hacer en el margen de la misma. Bueno, aproximadamente a unos 1,5 centímetros del reborde placentario. Y pues básicamente esto se debe encontrar en casi el 7% y carece de importancia clínica con excepción de la atracción del cordón durante el alumbramiento. Como les dije en las imágenes podemos visualizar la cara fetal en la cara materna, pues de una placenta del cordón insertado marginalmente, recordando la forma de una raqueta. Ya pasando a lo que es la siguiente diapositiva, pues tenemos a lo que es la anomalía de forma velamentosa. Y pues, en resumen, pues la inserción velamentosa del cordón es una pues complicación del cordón umbilical en la que ésta llegue a insertarse en la placenta a través de la superficie de lo que son las membranas ovulares. Es decir, que entre los amnios y el cordón, básicamente es una anomalía presente en el 1% de los fetos únicos. Sin embargo, es un trastorno presente hasta en un 15%, se podría decir, de gemelos monocoriónico y común en trillizos. La principal complicación que puede causar una inserción velamentosa es que en una zona, como pueden ver en la imagen de las membranas que recubre al feto y por donde transcurren los vasos umbilicales básicamente en esta patología, pues pueda estar puesta previa a la prestación fetal del canal del parto. Pues un trastorno conocido ya, bueno, así por dicho, pues puede igualmente estar asociada con bajo peso al nacer, a la prematuridad y lo que son los patrones anormales del ritmo cardíaco fetal. Y pues básicamente, como les digo, va a ser especialmente durante el parto. Pues la inserción velamentosa, pues como dato curioso, ha sido diagnosticada por ultrasonografía con una sensibilidad del 67% y una especificidad del 100% en el segundo trimestre, aunque el diagnóstico en el primer trimestre es también posible. Pues la condición de que bueno, es asociada, se podría decir, con una concentración menor de alfa-fetoproteína en el plasma sanguíneo materno y básicamente es una concentración superior de gonadotropina coriónica humana. Pues si se detecta lo que es el crecimiento fetal, pues puede ser controlado con la ecografía en el tercer trimestre y se suele considerar que la posibilidad de una cesárea electiva. Ya pasando a lo que es la siguiente diapositiva, pues tenemos a lo que son bueno, explicando un poco antes bueno, la anterior imagen, pues tenemos una inserción filamentosa del cordón umbilical en la flecha roja y los vasos anómalos en la flecha amarilla. Bueno, ahora sí pasando a la siguiente diapositiva, pues tenemos a lo que es las anomalías de inserción. Pues básicamente las anomalías en la inserción placentaria, pues también, bueno, placenta previa o acretismo placentario, pues se asocian básicamente a lo que son las graves complicaciones que presentan principalmente durante lo que es el momento del nacimiento y básicamente causan altas tasas de morbomortalidad materna y lo que es la perinatal y bueno, con lo que va a ser consiguiente la repercusión en el ámbito familiar, económico y el social. A nivel mundial se ha reportado que el sangrado asociado a la placenta previa es causa del 2,3% de la mortalidad perinatal. De hecho, pues básicamente se podría decir que se ha observado en un aumento del 20 al 46,5% de la tasa de histerectomías por acretismo placentario. Bueno, también incluso bueno, se ha reportado lo que sería una mortalidad perinatal del 60% en casos de bueno, de basa previa no diagnosticada. Pues la trascendencia del diagnóstico y el manejo correcto, bueno, y lo que es el oportuno, pues se podría alteraciones relacionadas con lo que es la placentación.
También puede coadyuvar a que se logre invertir la balanza de una mayor proporción de muertes y complicaciones maternas y perinatales, por lo que básicamente va a ser de gran utilidad disponer de herramientas de una gestión clínica, entre ellas intervenir. Bueno, ya pasando a lo que es mi última imagen, pues hablando sobre lo que es la placenta creta. En resumen, pues la placenta creta pues es una afección grave, se podría decir, que ocurre durante el embarazo cuando lo que es la placenta pues se adhiere profundamente a las paredes uterinas. Pues por lo general la placenta se desprende de lo que es de la pared uterina luego del nacimiento del bebé con la placenta acreta. Parte de lo que es la placenta o su totalidad permanece unida al útero. Pues se podría decir que esto puede causar una pérdida de sangre grave luego del parto. También básicamente es posible que la placenta invada los que son los músculos del útero, la placenta increta, o crezca a través de la pared uterina y bueno, aquí pues ampliándome más, pues bueno, se diría lo que son la placenta percreta. Pues en resumen, se considera que la placenta creta es una complicación del embarazo de alto riesgo. Bueno, si se diagnostica este trastorno durante el embarazo, pues es posible que deban hacer una cesárea prematura seguida de la remoción quirúrgica del útero. Bueno, en simples palabras, una histerectomía. Entre los síntomas, pues a menudo la placenta creta no presenta signos o síntomas durante el embarazo, aunque puede producirse sangrado vaginal durante el tercer trimestre. Pues bueno, ya hablando más a detalle, pues se ha demostrado que en algunas ocasiones pues se podría detectar la placenta creta durante una ecografía de rutina, pero eso es muy extraño. Bueno, entre las causas de una placenta creta pues se considera que la placenta adherida pues se relaciona con anomalías en el revestimiento del útero. Por lo general pues se podría decir que debido a la cicatrización después de una cesárea u otra cirugía de útero, sin embargo, en ocasiones la placenta adherida tiene lugar sin que haya antecedentes de cirugía uterina. Los factores de riesgo, pues subdividiéndolo, puede haber unos factores de riesgo de cirugía uterina anterior, una posición de la placenta en una edad de la madre y un parto anterior. En la cirugía uterina anterior, pues podríamos decir que el riesgo de padecer una placenta adherida aumenta con la cantidad de cesáreas y otras cirugías uterinas que haya tenido. En la que es la posición de la placenta, pues si la placenta cubre de manera parcial o total el cuello uterino, o bueno, la placenta previa, o se ubica en la parte inferior del útero, pues se tiene mayor riesgo de padecer una placenta adherida. Bueno, en la edad de la madre, la placenta adherida es más común en las mujeres que son mayores de 35 años. Bueno, en la parte anterior, pues el riesgo de padecer una placenta adherida, pues se incrementa a medida que aumenta la cantidad de embarazos. Y por último, ya hablando con lo que son las complicaciones, como les mencioné un momento, pues sería el sangrado vaginal abundante. Bueno, también se podría decir hemorragia. El sangrado puede causar un trastorno potencialmente mortal que básicamente va a evitar lo que es la sangre se coagule normalmente, o comúnmente llamado la coagulopatía intravascular diseminada, así como una insuficiencia pulmonar o el síndrome de dificultad respiratoria en adultos, e insuficiencia renal, y probablemente pues será necesaria una transfusión de sangre. También otra de las complicaciones pues es el nacimiento prematuro. Y la placenta adherida puede ser que el parto básicamente comience anticipadamente si la placenta adherida causa lo que es el sangrado durante el embarazo. Y también es posible que se deba adelantar el parto. Eso sería todo por mi parte, doctora. Muchas gracias por escucharme y le paso la palabra a mi siguiente compañero. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Soy Wilson Miguel Teco Maldonado y me toca hablar acerca de las anomalías del peso.
El peso excesivo de la placenta suele estar asociado a los casos en el que el recién nacido presenta una enfermedad hemolítica grave, desencadenada, por ejemplo, por una incompatibilidad sanguínea con la madre. Generalmente esto es lo que ocurre junto a una anomalía. Pasemos a los tumores. Hablamos de dos en específico, la mola hidatiforme. Nos centraremos en esta. Se va a desarrollar en una mola hidatiforme cuando se produce el crecimiento de un óvulo fecundado anormal o por crecimiento descontrolado del tejido de la placenta. Este rara vez se desarrolla. Una mola hidatiforme cuando existe un feto vivo muere y a menudo se produce un aborto espontáneo, lastimosamente. Hablamos del corión epitelioma. Este va a estar derivado de las células trofoblásticas de la placenta humana. Y esta va a variar desde una enfermedad benigna hasta auténticos tumores invasores. Muchas gracias, doctora, y que tenga un buen día.